¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente del momento y el lugar donde usted esté viendo este video, reciba la más cordial bienvenida y el saludo de su servidor y amigo, un laico de la Iglesia Católica, Juan de Dios Granados Méndez. Empezaré por decir que su servidor nació en la Iglesia Católica, creció en la Iglesia Católica y ama a su Iglesia Católica. Fui criado por padres católicos y mis hijos han recibido toda la instrucción y los sacramentos de esta Santa Iglesia Católica. Quiero partir de eso para contarles que este video que hago, no lo hago por llevarle la contraria a nadie de mi iglesia y menos a sus consagrados. Lo hago basado en las palabras del profeta que llama a aquellos que callan cuando debieran hablar perros mudos. Yo no quiero ser un perro mudo, menos en las circunstancias y en los momentos en que está viviendo nuestra iglesia en este momento. Este video quiero hacerlo con relación a una circunstancia, a una situación que se dio hace unos días en nuestro país, sobre todo que se suscitó con nuestro arzobispo de la ciudad capital de Costa Rica, de San José, Costa Rica, Monseñor José Rafael Quirós, y una información de una reunión que él tuvo con ciertos personajes que inmediatamente paso a dar a conocer. Primero que todo, quiero dar los créditos de esta información. Fue posteada, fue subida a las redes sociales por el periodista Walter Sánchez Silva, el martes 16 a las 10:30 am. Cito textual lo que él escribió en las redes sociales. El arzobispo de San José, Monseñor José Rafael Quirós, recibió hace unos días a líderes masones de Costa Rica, un evento que el arzobispo describió como una visita de cortesía. Sigue diciendo, la reunión del arzobispo se trató de una visita de cortesía. Ellos, o sea los masones, le compartieron cómo estaban organizados en Costa Rica. Para los masones, dice la información, el encuentro constituye algo histórico en nuestro país, o sea en Costa Rica, y en la historia de nuestra orden, o sea de la orden masónica, que se dio, dice, gracias a que soplan vientos de apertura en las relaciones entre la masonería regular y la Iglesia Católica. Vean qué interesante. Sigue el mensaje del periodista Walter Sánchez Silva. El comunicado recuerda luego el encuentro en Milán, Italia, del 16 de febrero, titulado La Iglesia Católica y la Masonería. Una reunión privada organizada por masones celebrada en la sede de la Fundación Cultural Ambrosianum. Participaron de la misma el cardenal Francesco Coco Palmeiro, presidente emérito del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, el arzobispo de Milán, Monseñor Mario Del Pini, y quiero que escuchen y mantengan en su memoria este nombre que les voy a dar porque después vamos a hablar de él. Y Monseñor Francesco Stagliano, presidente de la Academia Pontificia de Teología. ¿Por qué causa revuelo en algunos católicos? Y digo en algunos católicos pues porque lastimosamente un 90 y resto por ciento quizás de los católicos estas noticias les es indiferente y piensan pues que fue una simple reunión de cortesía, de amabilidad, ¿qué le digo yo? De cuestión social, y no le da la importancia y lo delicado que la misma contiene dentro de sí esta información. ¿Por qué la masonería? ¿Por qué tanto revuelo ha creado en otros medios y en otros youtubers a nivel internacional que se haya dado esta reunión en Costa Rica? Bueno, porque la masonería siempre ha sido condenada por nuestra Iglesia Católica. Paso a dar unos conceptos, quise hacerlo leído para no perder fidelidad en el contenido de este video. La Iglesia ha condenado siempre la masonería. En el siglo XVIII los papas lo hicieron con mucha fuerza y en el siglo XIX persistieron en ello. En el Código de Derecho Canónico de 1917 se excomulgaba a los católicos que dieran su nombre a la masonería, o sea, aquellos que se asociaran con la masonería. Y en el de 1983, el canon de la excomunión desaparece junto con la mención explícita de la masonería, lo que ha podido crear en algunos la falsa opinión de que la Iglesia poco menos que aprueba la masonería. El Papa Clemente XII
en su documento In Eminenti, había condenado a la masonería. Más tarde, el Papa León XIII, en su encíclica Humanum Genus, del 20 de abril de 1884, la calificaba de organización secreta, enemigo astuto y calculador y negadora de los principios fundamentales de la doctrina de la Iglesia. Atención a esto. En el canon 2335 del Código de Derecho Canónico de 1917, establecía que los que dan su nombre a la secta masónica, o sea que los que se adhieren a esta secta, o a otras asociaciones del mismo género que maquinen contra la Iglesia o contra las potestades civiles legítimas, incurren ipso facto en excomunión simplemente reservada a la sede apostólica. En otras palabras, toda persona asociada a este tipo de logia está excomulgado de la Iglesia Católica. Les hablaba de este obispo que les dije que le pusieran bastante atención, Francesco Stagliano, porque él, que estuvo en esa reunión allá en Italia con los masones, resulta que él había escrito o escribió lo siguiente. Esto es lo que me llama la atención de él. Primero dice una cosa y después, con su presencia en ese lugar, dice otra cosa. Dice: el presidente de la Pontificia Académica de Teología, en una entrevista concedida a los medios vaticanos, reitera las razones de la incompatibilidad entre la fe católica y el pensamiento masónico. O sea, no son compatibles para nada. Dice, abro comillas, nuestra idea de Dios no está dictada por la razón humana, sino por la revelación. También diferimos sobre el significado profundo de la fraternidad y la caridad. Los fieles que se adhieren a las logias se encuentran en estado de pecado grave y no pueden comulgar. O sea que este obispo vuelve a recalcar que toda persona en la masonería está excomulgada de la Santa Iglesia Católica. Sigue diciendo Monseñor Antonio Stagliano: la masonería es una herejía que se alinea fundamentalmente con la herejía arriana. El presidente de la Pontificia Académica de Teología vuelve a explicar claramente a los medios vaticanos el carácter incompatible entre la Iglesia Católica y la masonería. Agrego esto nada más para terminar con el Monseñor Stagliano. Recorriendo la constante condena de la Iglesia Católica contra la masonería a lo largo de los siglos, Monseñor Stagliano recuerda la última respuesta de un obispo de Filipinas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, fechada el 13 de noviembre del 2023 y aprobada por el Papa Francisco, en la que se reitera que la pertenencia activa sigue estando prohibida. Abro comillas, los fieles, concluye, que se adhirieron a la logia se encuentran en estado de pecado grave y no pueden en ningún caso acceder a la comunión. Vuelvo a repetir, están excomulgados. Lo que me llama la atención es que este obispo, Monseñor, resulta que dice esto muy claro, lo que siempre ha dicho la Iglesia, pero me llama la atención el por qué asiste a una reunión con este tipo de personas a los cuales él había de una u otra manera condenado mediante las palabras, mediante los documentos de la Iglesia, por ser masones. Sigo agregando algunos datos importantes para ir estableciendo ya la idea central de este video. Este documento es tomado de la Congregación para la Doctrina de la Fe y se llama Declaración sobre la Masonería. Dice lo siguiente: se ha presentado la pregunta de si ha cambiado el juicio de la Iglesia respecto a la masonería, ya que en el nuevo Código de Derecho Canónico no está mencionada expresamente como lo estaba en el código anterior. Ya vimos que fue cambiado eso. Esta Sagrada Congregación puede responder que dicha circunstancia es debida a un criterio de redacción, ojo, de redacción, seguido también en el caso de otras asociaciones que tampoco han sido mencionadas por estar comprendidas en categorías más amplias. Viene aquí lo importante de este texto, de esta declaración sobre la masonería de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Leo: por tanto, no ha cambiado el juicio negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, porque sus principios siempre han sido considerados inconciliables con la doctrina de la Iglesia. En consecuencia, la afiliación a las mismas sigue prohibida por la Iglesia.
Los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas se hallan en estado de pecado grave y no pueden acercarse a la Santa Comunión. Otra vez, excomulgados. Agrego unos puntitos más para ir ya casi terminando. Actualmente la legislación se rige por el Código de Derecho Canónico promulgado por el Papa Juan Pablo II el 25 de enero de 1983, que en su canon 1374 señala: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa. Quien promueve o dirige esa asociación ha de ser castigado con entredicho. ¿Cuál es la pena justa? Excomunión. Previendo posibles confusiones, un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica del año 1983, fue publicada una declaración firmada por el cardenal Joseph Ratzinger, o sea, el Papa Benedicto XVI, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha variado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla junto a otras asociaciones. En otras palabras, por cuestiones de redacción. Se indica además que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la Iglesia, con la doctrina de la Iglesia, y que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas, vuelvo de nuevo y lo insiste, no pueden acceder a la Sagrada Comunión, excomulgados. Termino resumiendo todo esto que le he dicho con el siguiente pensamiento. La ley suprema de la Iglesia nos dice que es la salvación de las almas. Esto lo expresa el derecho canónico en el numeral 1752. Repito, la salvación de las almas es la ley suprema de la Iglesia Católica. Muy bien. Tomando en cuenta este canon de nuestra Iglesia y sabiendo que la misma condena a la masonería con pena de excomunión, a mí me surge la siguiente incógnita. Es deber de todo católico, especialmente de un consagrado, de un sacerdote, de un obispo, del Papa, en fin, de nuestra Iglesia, dejarle ver a un alma que podría estar en peligro de perderse en el infierno, como es el caso de los que pertenecen a la masonería. Es deber de ese consagrado hacerle ver a esa persona que está en peligro. O sea, es deber de ese consagrado denunciar el pecado en que él está para que la persona pues pueda corregir ese pecado. Entonces, en esta reunión que se llevó a cabo aquí en Costa Rica, entre el arzobispo de San José y los masones, me surge la siguiente pregunta. ¿Se les hizo ver, monseñor, les hizo ver a usted a esas personas el peligro en que estaban sus almas por estar en una logia masónica condenada desde siglos por la Iglesia? ¿O simplemente fue una reunión de cortesía muy amena? Le dejo a ustedes, señores obispos, hermanos católicos, esa incógnita. Si se hizo lo primero, bendito sea Dios, porque estamos llevando el mensaje de Jesucristo. Estamos ayudando a otros a convertirse. Pero si no se hizo eso, estamos siendo perros mudos y dejando que almas vayan a la perdición por culpa de nuestro silencio. Hasta un próximo video. Bendiciones.